Durante siglos, la justicia se basó en testimonios y evidencias circunstanciales. Pero una revolución silenciosa estaba a punto de transformar para siempre la manera en que los crímenes se resolverían. Esa revolución llegó en forma de ciencia forense, y su arma más poderosa, el ADN. Este Top 5 explora los casos pioneros donde las pruebas genéticas no solo identificaron culpables, sino que redefinieron por completo el sistema judicial, marcando el inicio de una nueva era en la búsqueda de la verdad. Esto es, los pioneros del ADN. Advertencia. El siguiente vídeo explora casos criminales históricos, algunos de los cuales involucran violencia gráfica y relatos de crímenes sensibles. El objetivo de este contenido es informar y entretener dentro del género del true crime, destacando el papel crucial de la ciencia forense en la resolución de estos casos. En ningún momento se busca glorificar la violencia, ofender a las víctimas o minimizar la gravedad de los crímenes. Se recomienda discreción. A mediados de la década de 1980, la tranquilidad de las zonas rurales de Leicestershire, en el Reino Unido, se vio brutalmente interrumpida por la aparición de un agresor sexual que la prensa pronto apodó el abusador del viernes. Dos jóvenes adolescentes, Linda Mann y Dawn Ashworth, fueron trágicamente abusadas y asesinadas con pocos meses de diferencia en 1983 y 1986, respectivamente. La similitud en los crímenes aterrorizó a la comunidad y desconcertó a la policía, que no lograba dar con el escurridizo culpable. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que la clave para resolver estos horribles crímenes yacía en el invisible mundo del ácido desoxirribonucleico, el ADN. El Dr. Alec Jeffries, un genetista de la Universidad de Leicester, había desarrollado una revolucionaria técnica de huellas dactilares genéticas, y aunque inicialmente su aplicación no estaba pensada para la criminología, la desesperación de la policía de Leicestershire abrió un camino inesperado. En un movimiento sin precedentes, la policía llevó a cabo un muestreo masivo de sangre de miles de hombres de la zona, en un intento por encontrar una coincidencia con el perfil genético obtenido del semen encontrado en los cuerpos de las víctimas. Esta fue la primera vez en la historia mundial que se realizaba una investigación criminal a esta escala basada en el ADN. Tras analizar más de 5.000 muestras sin éxito, la investigación parecía estancarse. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió cuando un trabajador de una panadería local, Ian Kelly, escuchó a un compañero de trabajo, Colin Pitchfork, alardear de haber evadido el análisis de sangre al pedirle a Kelly que se hiciera la prueba por él. Kelly, alarmado por la confesión indirecta y las similitudes de Pitchfork con el perfil del sospechoso, alertó a la policía. Cuando finalmente se obtuvo una muestra de sangre de Colin Pitchfork, la coincidencia con el ADN encontrado en ambas víctimas fue inequívoca. Confrontado con esta prueba irrefutable, Pitchfork confesó ambos asesinatos. En 1988, Colin Pitchfork se convirtió en la primera persona en el mundo en ser condenada por asesinato basándose en pruebas de ADN. Su caso no solo resolvió dos crímenes horribles y trajo algo de paz a las familias de Linda Mann y Dawn Ashworth, sino que también demostró el inmenso potencial de la ciencia del ADN para revolucionar la investigación criminal y la administración de justicia a nivel global. Marcó el nacimiento de una nueva era forense donde la certeza genética comenzaría a desempeñar un papel cada vez más crucial en la búsqueda de la verdad. El Reino Unido fue testigo del poder pionero del ADN para condenar a un criminal. En el próximo caso, viajaremos hacia los Estados Unidos, donde una agresión sexual en Florida sentaría un precedente crucial para la aceptación de esta revolucionaria técnica forense en el sistema judicial americano. Mientras el caso de Colin Pitchfork sentaba un precedente mundial en el Reino Unido, al otro lado del Atlántico, en Florida, Estados Unidos, un agresor sexual sembraba el terror en la comunidad. Una serie de brutales abusos a mujeres en la ciudad de Orlando llevaron a la policía a buscar nuevas herramientas para identificar al escurridizo culpable. Fue así como la revolucionaria técnica de huellas dactilares genéticas, desarrollada por el Dr. Alec Jeffries, comenzó a captar la atención de los investigadores estadounidenses. Tommy Lee Andrews se convirtió en el foco de una de estas investigaciones. Sospechoso de múltiples agresiones sexuales, las pruebas tradicionales no habían sido suficientes para vincularlo directamente con los crímenes. Sin embargo, muestras de semen recolectadas de las víctimas fueron enviadas al laboratorio para ser analizadas utilizando la novedosa técnica de perfiles de ADN. Los resultados fueron contundentes. El perfil genético de Tommy Lee Andrews coincidía inequívocamente con el ADN encontrado en las escenas de los abusos. Esta fue la primera vez en la historia de los Estados Unidos que una persona era condenada por un crimen basándose en pruebas de ADN. En 1987,
Tommy Lee Andrews fue declarado culpable de múltiples cargos de abuso sexual en Florida, marcando un hito crucial en la aceptación y aplicación de la ciencia del ADN en el sistema judicial estadounidense. Su condena no solo significó justicia para las víctimas de sus horribles crímenes, sino que también abrió las puertas para que las pruebas genéticas se convirtieran en una herramienta fundamental en la investigación criminal y la resolución de casos en todo el país. El caso de Tommy Lee Andrews demostró el potencial del ADN para superar las limitaciones de la evidencia tradicional y establecer la culpabilidad con un nivel de certeza sin precedentes, allanando el camino para futuras condenas basadas en esta revolucionaria técnica forense. Desde los Estados Unidos, viajaremos ahora hacia Canadá, donde la aparición de un brutal asesino en serie conocido como la Bestia de Miramichi pondría a prueba la capacidad del ADN para identificar y condenar a un criminal que aterrorizó a toda una provincia. La provincia canadiense de Nuevo Brunswick se vio sumida en el terror en 1989 cuando Alan Leguie, un convicto que había escapado de prisión mientras cumplía una condena por robo, desató una brutal ola de crímenes. Durante su tiempo como fugitivo, Leguie, apodado la Bestia de Miramichi, asesinó salvajemente a 4 personas en la región de Miramichi, cometiendo actos de abuso e incendio intencional que conmocionaron a la nación. La policía canadiense se enfrentaba a un asesino escurridizo y despiadado. Sin embargo, la reciente irrupción de la tecnología del ADN en la justicia ofrecía una nueva esperanza. Muestras biológicas fueron recolectadas de las escenas de los crímenes, y los perfiles genéticos obtenidos se convirtieron en una pieza clave de la investigación. Alan Leguie fue finalmente recapturado en noviembre de 1989. Durante el juicio que le siguió, las pruebas de ADN jugaron un papel fundamental. Los perfiles genéticos obtenidos de las escenas de los asesinatos coincidieron de manera concluyente con el ADN de Leguie. Este caso marcó un hito en la historia judicial de Canadá, convirtiéndose en el primer juicio en el país donde el ADN se utilizó para condenar a un criminal. En 1991, Alan Leguie fue declarado culpable de los 4 asesinatos. Su condena no solo llevó justicia a las familias de las víctimas y puso fin a su reinado de terror, sino que también significó un punto de inflexión para el sistema judicial canadiense. El caso de la Bestia de Miramichi demostró el poder irrefutable del ADN como herramienta forense, allanando el camino para su adopción y uso generalizado en futuras investigaciones criminales en todo el país. La condena de Leguie validó la importancia de esta tecnología y aceleró la eventual creación de una base de datos genética nacional en Canadá. Desde Canadá, nuestro viaje nos lleva de vuelta a Europa, específicamente a Francia, donde la creación de una innovadora base de datos de ADN jugaría un papel crucial para atrapar a un depredador que aterrorizó a las estudiantes de París durante años. París, la ciudad de la luz, se vio ensombrecida por el terror durante la década de 1990. Un depredador acechaba a jóvenes estudiantes, atacándolas brutalmente en sus propios hogares. Guy George, conocido por la prensa como el asesino de la Bastilla o el asesino de las estudiantes, sembró el miedo en la capital francesa al abusar y asesinar al menos a 7 mujeres entre 1991 y 1997. Durante años, la policía parisina se enfrentó a un caso frustrante. Las escenas del crimen no ofrecían pistas claras y el asesino parecía un fantasma. Sin embargo, a medida que la ciencia forense del ADN avanzaba, las autoridades francesas comenzaron a ver una luz al final del túnel. La captura de Guy George en 1998 fue un momento crucial. Su detención se produjo en un contexto de creciente presión pública y la implementación de una nueva herramienta en la lucha contra el crimen, una base de datos genética nacional. Tras su arresto, las muestras de ADN tomadas de George coincidieron con el material genético encontrado en varias de las escenas del crimen de las jóvenes estudiantes. El juicio de Guy George en 2001 fue un evento mediático en Francia. Las pruebas de ADN fueron la pieza central de la acusación, vinculándolo de manera irrefutable con los horribles crímenes. Este caso se convirtió en el primero en Francia donde una base de datos de ADN se utilizó con éxito para identificar y condenar a un asesino en serie. Finalmente, Guy George fue declarado culpable de los asesinatos y sentenciado a cadena perpetua. Su condena no solo trajo justicia a las familias de las víctimas y alivio a una ciudad aterrorizada, sino que también demostró el poder de las bases de datos genéticas para resolver crímenes complejos y llevar a los criminales ante la justicia. El caso de Guy George marcó un antes y un después en la aplicación de la ciencia forense en Francia, allanando el camino para el uso rutinario del ADN en la investigación criminal. Viajamos ahora hacia el este, a Rusia, donde la brutalidad de un asesino en serie conocido como el maníaco de Vitsevsky Park sería desvelada gracias a la tenacidad de los investigadores y el implacable poder de las pruebas de ADN, vinculándolo a una escalofriante cantidad de escenas del crimen.
Durante años, un terror silencioso se extendió por el Parque Vitsevsky en Moscú, Rusia. Un asesino en serie, conocido como el maníaco del Parque Vitsevsky o el asesino del ajedrez, acechaba a sus víctimas, principalmente personas vulnerables. Alexander Pichushkin, un empleado de supermercado con una fachada de normalidad, llevaba una doble vida macabra, marcada por un macabro ritual. Planeaba llenar un tablero de ajedrez con una moneda por cada vida que arrebataba. Entre 2001 y su arresto en 2006, Pichushkin confesó una escalofriante cifra de 61 asesinatos, aunque las autoridades lograron probar su culpabilidad en 48 casos. Su modus operandi incluía atraer a sus víctimas al parque con engaños para luego asesinarlas brutalmente. Si bien no se tiene un registro definitivo del primer caso resuelto con pruebas de ADN en Rusia, el caso de Alexander Pichushkin se erige como uno de los más importantes y donde la ciencia forense jugó un papel fundamental para desvelar la verdad detrás de una serie de crímenes atroces, marcando un tablero de ajedrez con cada víctima como un trofeo macabro. El ADN encontrado en las numerosas escenas del crimen se convirtió en una pieza clave para vincular de manera irrefutable a Pichushkin con sus víctimas, proporcionando una evidencia sólida que respaldaba su confesión y la reconstrucción de sus escalofriantes actos. La policía finalmente capturó a Pichushkin en junio de 2006, gracias a una nota dejada por una de sus últimas víctimas. Durante el interrogatorio, su escalofriante falta de remordimiento y la magnitud de sus crímenes conmocionaron al país. En octubre de 2007, Alexander Pichushkin fue declarado culpable de 48 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua. Su caso, aunque no necesariamente el primero en utilizar ADN en Rusia, demostró de manera contundente el poder de la ciencia forense para identificar y condenar a asesinos en serie, marcando un hito en la aplicación de estas técnicas en el sistema judicial ruso y resaltando su importancia para llevar justicia en casos de extrema gravedad, frustrando su macabro juego de ajedrez mortal. Con este escalofriante caso, concluimos nuestro top 5 de las primeras personas donde las pruebas de ADN jugaron un papel crucial en su condena. Estos pioneros de la ciencia forense cambiaron para siempre el panorama de la justicia criminal, demostrando el poder invisible pero innegable de nuestro código genético para revelar la verdad, incluso en los crímenes más oscuros.